Los relatos de ciencia ficción tratan acontecimientos ubicados en un futuro imaginario, pasado, en futuro, basado en descubrimientos científicos y tecnológicos. Generalmente siempre se tratan del futuro. La ciencia ficción es una respuesta moderna a las expectativas sobre el futuro que la humanidad siempre tuvo, pero en estas narraciones la clave está en la relación entre el hombre y la tecnología. A través de este género, los escritores elaboraron una lectura del presente y de la sociedad en la que vivimos. Algunos de los temas más frecuentes en ciencia ficción son los descubrimientos científicos o invenciones tecnológicas, los viajes espaciales y en el tiempo, la inteligencia artificial, por ejemplo, los robots, los androides, los cyberbugs, el contacto con la vida extraterrestre, el desarrollo político y social de las ciudades en el futuro. Después consideramos que hay dos partes de imaginar. Al imaginar el mundo del mañana, los escritores en la ciencia ficción eligen entre dos perspectivas posibles. Unos son optimistas, otros son pesimistas, por decirlo de alguna manera. Entonces se podría llamar una visión utópica. Utopía viene generalmente quiere decir algo que en realidad es casi imposible, es una utopía. Esa visión utópica, algunos autores tienen una visión optimista del futuro. Se encargan de mostrar en sus relatos cómo la ciencia beneficia al hombre, mejorando su calidad de vida, ayudándolo en sus labores cotidianas. La llamamos ciencia ficción utópica, porque en ella la ciencia y la ética se encuentran en armonía. El hombre mantiene un uso responsable de la tecnología, que no compromete al desarrollo de la humanidad, sino que lo facilita. La otra cara, digamos, de la ciencia ficción es la distópica o distopía, que justamente es todo lo contrario. Estos autores que exponen una visión pesimista del avance tecnológico. Y entonces ubican los relatos en mundos en que el progreso científico lleva a una paulatina deshumanización. Le damos el nombre de ciencia ficción distópica, porque presenta un mundo caótico, sumergido en una crisis de valores, en donde el ser humano profundizó las desigualdades del presente y en algunos casos ha comprometido hasta su propia existencia. Generalmente se da en películas o en relatos donde se termina con el mundo, sobreviven unos pocos. Los relatos de ciencia ficción ordenan el mundo del futuro a partir de un conjunto de reglas que indican que pueden o no haber, que se debe o no y que no se debe hacer. Estas reglas nos permiten entender los conflictos del mundo del futuro según sus propias características. Una regla sería el poder, una sería de poder, de saber, de deber. Eh, bueno, y después también podemos hablar de lo verosímil. ¿Se acuerdan que yo siempre este, hago recordar esta palabra, ¿no? Tiene que ver con lo creíble. ¿Qué tiene de verosímil? Antes decíamos que, bueno, que eran hechos inverosímiles, porque no sucedían, no sucedieron todavía. Por eso se llaman ciencia ficción. Son las cosas que todavía la ciencia no descubrió, por eso son ficcionales. Cuando en años antes yo les decía, se hacía una película o se escribía sobre la vida o ir a la luna, por ejemplo, y después 1969 el hombre llega a la luna, chau, dejó de ser ciencia ficción para convertirse en un hecho científico. Mientras tanto, ahora nosotros vemos películas que van a otros planetas o que se destruye el mundo y decimos ciencia ficción. Lo verosímil dice que cada texto literario construye un mundo que sea más cercano o más lejano a la realidad. Todo relato sostiene su propio verosímil.
Quiere decir que hay un sistema de reglas que funcionan para nuestro mundo ficcional. Si yo voy a ver una película que ya sé que es de ciencia ficción, no me voy a sobresaltar porque me meto dentro de las reglas de ese mundo. No voy a decir, oh, esto es mentira. Hay géneros que cuentan sucesos que podrían ocurrir en la realidad, como el cuento realista, el policial. Se dice que es un caso real, por ejemplo, que sucedieron y demás. Pero hay otros que crean dentro de esto sus propias reglas, como el cuento maravilloso, por ejemplo. Ya sabemos que no existen las hadas, pero nos lo creemos, entramos en ese mundo. En el relato de ciencia ficción también tiene su propio verosímil. Si bien los acontecimientos de un cuento de ciencia ficción no pueden suceder en la realidad, se rigen por estas normas de modo que obedecen a las características de este mundo. Por ejemplo, si una de las reglas de poder es que no es posible viajar en el tiempo, el desarrollo del relato debe respetarlas para mantener su verosímil.